Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Buenos días. Buenas, vamos al lío porque tenemos muchas cosas de las que hablar. De hecho, tenemos dos noticias que nos ha adelantado el bueno de Jeff Gordon. Vamos a ir con ellas prácticamente al principio del vídeo, acompañando a una noticia relacionada con un evento de videojuego que tendría lugar durante la próxima semana. De hecho, la próxima semana puede que tengamos hasta 3 eventos, según estas informaciones que han ido cayendo. Pero bueno, vamos a ir un poco con todos y cada uno de esos asuntos, aunque no serán los únicos que repasemos, porque además también parece que hay dos estudios de videojuegos que no es que estén en peligro, sino que uno de ellos ya prácticamente ha desaparecido por completo y nos han traído algunos de los títulos más interesantes del pasado año 2025. Videojuegos, de hecho, creo que se han infravalorado demasiado. Pero bueno, después de eso vamos a ir con una muy buena noticia, con un estudio de desarrollo que de hecho muchos queremos bastante por este canal, y luego pues si me da tiempo al final del vídeo comento otra cosa sobre un lanzamiento reciente. Arrancamos con la saga Metro. ¿Recordáis esta franquicia? Seguramente muchos ni la hayáis jugado porque hace ya unos años que no tenemos ninguna nueva entrega. De hecho, se pudo saber durante los últimos tiempos que una cuarta parte de esta franquicia fue completamente cancelada y las cosas no pintaban a que esto fuera a suceder más adelante. Parecía completamente abandonada, pero podríamos tener noticias muy buenas durante la próxima semana. Pues se ha filtrado un videojuego llamado Metro 2039. Ya se viene comentando de que habría un nuevo videojuego de esta franquicia desde hace tiempo, solo que no se le ponía nombre, ni tampoco había ningún informador que pudiese corroborar gran cosa acerca de estos. Pues bueno, parece ser que en la próxima semana tendremos noticias, en alguno de los múltiples eventos que nos vamos a encontrar, posiblemente en el de PlayStation, un evento que parece tendrá lugar durante el próximo día 16, y ahí se presentaría esta nueva entrega. Una información a la que en general no le haríamos demasiado caso, porque lleva habiendo rumores de esta saga desde hace ya muchos años. La cuestión es que nuestro padre, el señor Nate the Hate, nos ha comentado que esa información es verídica, que realmente sí que hay un anuncio de un videojuego de esta franquicia a punto de salir, y que en este caso pues la fecha de lanzamiento y ese tipo de cosas ya nos la dirán en ese momento, pero la cuestión es que el videojuego existe, que parece que hay una nueva entrega, que sería una secuela directa de Metro Exodus. Y bueno, pues grandes noticias. Esta información ha sido corroborada por varios de los filtradores habituales y cabe decir que es que incluso parece que ha habido imágenes, incluso parece que ha habido un logotipo por ahí suelto en alguna página. No he podido hacer un seguimiento muy grande sobre ese asunto y no he podido corroborar que las imágenes existan, pero sí que parece que el videojuego está en marcha. Así que los que seáis muy fans de la franquicia tenéis una cita dentro de poco. Y por cierto, los videojuegos anteriores están rebajados. Aunque realmente si me paro a pensarlo, la saga lleva rebajada ya muchos años. Se puede conseguir muy fácilmente y a unos precios que son absolutamente ridículos. Pero bueno, vamos a ir ahora con esta otra información que me parece la más interesante y que venimos comentando desde hace tiempo. El señor Gordon, como he comentado al principio del vídeo, ha dejado caer durante su podcast que Microsoft ya tiene encima de la mesa una propuesta para que el nuevo videojuego de la saga Call of Duty y todos los que vengan en adelante no lleguen al Game Pass de lanzamiento. Sería pues alguna medida de las muchas que se están tomando para que la suscripción tenga pues otros alicientes y que de hecho no se vuelva tan cara, posiblemente. Esto ya entra un poco más en el bloque de la especulación, pero él lo que conoce, o al menos lo que viene dejando caer básicamente, es que eso ya se ha planteado. Otra cosa es que acabe sucediendo, por supuesto, los planes pueden cambiar, pero Microsoft es una de las cosas que contempla, y la verdad, no me sorprende para absolutamente nada. ¿Por qué?
Pues porque el Call of Duty del año pasado fue un fracaso dentro de los números que suele tener la franquicia. Es decir, es un videojuego que vende más que la mayoría, pero que sin embargo la franquicia necesita mucho más que vender bien. Es decir, la saga Call of Duty se maneja en unos números especialmente altos. Es como si me dices que el próximo juego de la saga GTA vende 30 millones de copias a lo largo de toda su vida. Pues hombre, 30 millones es mucho, pero para la saga GTA sería muy poco, teniendo en cuenta de dónde vienes. Pues eso también sucede con la saga Call of Duty en menor grado. Y claro, pues Game Pass, obviamente, lo vimos en sus informes financieros, restó mucho, al menos en el bloque Xbox. No sé cuánto en el bloque del PC, pero claramente aquí hay decisiones que tomar y esta puede ser la más bestia que hayamos visto en mucho tiempo. ¿Y por qué la más bestia? Pues particularmente porque Game Pass y la promesa de los videojuegos día 1 con todo tu catálogo es algo que se tiene que cumplir a rajatabla. Y claro, pues aquí ya se está rompiendo ese famoso pacto. Sería la primera vez que se haría, técnicamente hablando. No cuento, por supuesto, esos videojuegos que tienen accesos anticipados, porque al fin y al cabo lo del día 1 es la fecha de lanzamiento oficial para todo el mundo, y eso pues en líneas generales siempre lo han cumplido. No ha habido casos realmente de videojuegos ya completos que no se hayan lanzado día 1 en el Game Pass siendo propios. Pues este ya sería el primer paso. ¿El primero de muchos? No lo creo. Yo pienso que es una cosa más de la saga Call of Duty, que es como un videojuego muy especial. De hecho, ya sabéis, y lo vimos en los informes, que durante bastante tiempo se planteó que cuando iban a comprar Activision, Call of Duty debería de estar excluido de esta oferta. Al final, pues, acabaron siguiendo para adelante, pero puede que den marcha atrás. Y a ver, os voy a ser completamente sinceros. Si esto realmente repercute en que la suscripción baje de precio, yo lo acepto. Os lo digo así. Sé que a muchos esto no le hará gracia. Hay muchos que precisamente uno de los motivos por los que querían que se comprase Activision era para que estos videojuegos llegasen a Game Pass y no tener que pasar por caja todos los años. De hecho, a mí me parecía también un atractivo bastante interesante, porque en líneas generales de Activision, pues yo no me compraba los videojuegos de la saga Call of Duty. Y siempre he pensado que, bueno, si compra la compañía y los videojuegos llegan ahí, pues hombre, ya lo tengo mucho más fácil para sentarme a jugarlo, desde luego. Pero ¿sabéis qué es lo que pasa? Desde que compraron Activision, creo que no he jugado un Call of Duty ni un solo minuto. Porque realmente a mí me interesaba más que pusieran los clásicos a que pusieran estos, los nuevos. Que hombre, sería un poco lo más atractivo, ¿no? Jugar a la novedad. Pero yo en lo personal, a mí la saga me tiene perdido desde hace mucho, y en líneas generales estoy viendo que incluso la calidad está bajando un montón. Pero luego es que si vas a agregar Call of Duty, empieza agregando los clásicos, empieza agregando la vieja guardia. Estamos ya en 2026. ¿Cuántos años se van a cumplir de la compra de Activision Blizzard este mismo año? 3. Y todavía no tenemos los clásicos, todavía no tenemos los Call of Duty de la 360, todavía faltan un mogollón de videojuegos que no han incluido. Esos para mí de hecho tenían cierta gracia adicional. Y bueno, pues dejando a un lado todo eso, cabe decir que lo que no quiero es que me quiten el videojuego, que me quiten esto del Game Pass día 1 y me mantengas el precio poniendo otra cosa. Es decir, a mí no me sustituyas Call of Duty por Netflix, por ejemplo. No, para eso me dejas Call of Duty, ¿eh? Para eso al menos me dejas algo que es videojuego como tal. No, dame una suscripción sin Call of Duty, que es lo que mucha gente ha pedido desde hace tiempo, sin la tontería esa del Fortnite, y ya veréis cómo la gente vuelve al Game Pass de golpe. A ver qué hacen. También el señor Corden nos ha dejado otra información relacionada con Xbox en las últimas horas, y tiene que ver con un nuevo evento de videojuegos. Sí, un evento que tendrá lugar la próxima semana. Sus palabras han sido básicamente las siguientes: Xbox podría tener algo pequeño la próxima semana también, un pequeño show. ¿Por qué dice también? Pues lo dice básicamente porque ya sabéis que tenemos rumores de evento de PlayStation y evento de Nintendo. A mí la verdad, se me haría bastante impactante que durante una semana tengamos evento de las tres compañías. Algo me falla ahí. Yo en lo personal me gustaría creerme esta información al completo. Pero bueno, dándola por hecha, teniendo en cuenta de que las fuentes en general han sido bastante buenas,
Pues cabe decir que yo del evento que se habla de cara a la semana que viene por parte de Xbox, efectivamente espero algo muy pequeño. Algunos piensan que podría ser un evento dedicado a videojuegos de terceras compañías. Pero claro, realmente ya ha habido un evento de ese tipo hace muy poco. ¿Vas a hacer dos eventos iguales en cosa de un mes? No lo tengo yo tan claro. Por otra parte, obviamente no va a ser un evento de videojuegos propios a lo grande porque ese ya está destinado al próximo mes de junio. Entonces, ¿qué nos queda? Yo pienso que Xbox podría hacer un evento de videojuegos independientes, un evento de videojuegos pequeños. Esto lo suele hacer muy habitualmente, no sería nada extraño. Y coincide precisamente con las palabras del bueno de Corden, que al fin y al cabo se trata de algo pequeño, como bien ha dicho. Por otra parte, una propuesta que yo haría sería dedicar un evento a un videojuego en específico. Podría ser el juego de los jarrones o podría ser Forza Horizon 6. Ya sé que ese videojuego está recibiendo información constante por parte del medio IGN, pero me gustaría un evento más dedicado al videojuego, que hubiera mucha más importancia a todos y cada uno de los títulos propios que se lancen este año. No sé, es otra posibilidad, un evento dedicado a un videojuego en solitario. Veremos a ver qué es lo que nos ofrecen, pero estaremos atentos. Ahora vamos a ir con una doble mala noticia. Al menos para mí, bajo mi punto de vista personal. Habrá gente a la que todo esto que voy a comentarle da un poco igual, porque tiene que ver con estos dos videojuegos que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Uno de ellos es el First Berserker Kazan. Ese título pues parece que no tuvo ventas. Básicamente es un videojuego que las pocas noticias que hemos conocido vienen básicamente de mi canal. No sé, es un videojuego del que no ha hablado casi nadie en realidad. El típico videojuego que ves en eventos, dices que se ve increíble, pero luego al final acabamos comprando 4. Y luego las noticias oficiales que conocimos, ya fuera de bromas, fueron noticias diciendo básicamente que el videojuego había vendido muy por debajo de las expectativas. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que han disuelto completamente el estudio. No habrá nada más de este videojuego, ni se aprovechará más esta licencia, al menos no de la forma en la que se ha hecho con este título, ya que pertenece a una franquicia un poco más grande. No es que haya habido despidos necesariamente, sino que ha habido una disolución. Se han reincorporado a otros estudios dentro del mismo grupo al que pertenecen, ¿vale? Que en este caso es Nexon. La verdad que una pésima noticia bajo mi punto de vista. Es un videojuego muy bueno, muy estilo como el Nioh, por ejemplo. Es un poco de ese rollo y creo que es un videojuego muy bien balanceado en todos los aspectos. A mí me encantó, a mí es un videojuego que me fascinó, la verdad. Me ganó desde el minuto 1, ya pues ahí tenéis mis comentarios. Por otra parte está el caso de Wu Chang. Este título pues también fue un título muy querido del año pasado. Para algunos incluso es de los mejores Souls que se han hecho fuera de From Software. Y debo decir que en parte estoy de acuerdo porque es un videojuego que analizamos en el canal, bueno, más bien di las primeras impresiones antes de que la partida me desapareciera el día de lanzamiento. Y bueno, cabe decir que es un videojuego muy sorprendente porque tiene un mundo más grande de lo que parece. Es uno de los mundos tipo Souls conectados más impresionantes que he visto. Es una cosa de locos. Creo de hecho que se le infravaloró bastante. Sin embargo, dicen que están despidiendo a personal muy importante, que parece ser que el estudio está pasando por graves problemas. Y a mí me sorprende, porque este videojuego yo tenía la sensación de que tuvo muy buenos números. O sea, fuera de Game Pass, fuera de PlayStation y fuera de Xbox, por ejemplo, en Steam tuvo una buena concurrencia de jugadores. No sé, me daba la sensación de que había vendido bastante. Y no es el típico videojuego de superproducción cara. Pues las noticias nos dicen eso, que parece que están pasando apuros, que parece que por ahora van a irse gente muy importante del estudio. No sé, lo mismo no tiene nada que ver con ventas, lo mismo simplemente es que ha habido problemas internos de otra índole, pero la información que nos llega es muy negativa, ¿vale? Y la verdad que sería una pena. Para mí son dos títulos muy destacados del año pasado. De verdad que si os gustan los videojuegos con grandes desafíos, os invito a que os paséis por estos, porque son una auténtica maravilla. En el otro lado de la balanza tenemos al señor Joseph Fares, director de varios videojuegos muy importantes de los últimos años, algunos de hecho de los mejor valorados, que nos ha expuesto qué tal le han ido a sus 3 últimos grandes títulos. Por una parte tenemos A Way Out, el videojuego de la cárcel, un videojuego cooperativo en el que tenemos que escapar y colaborar uno con otro hasta poder llegar a buen puerto, como quien dice. Un videojuego que parece que ha vendido 13 millones de copias hasta la fecha.
Por otra parte tenemos It Takes Two, un videojuego que tuvo mucha polémica por llevarse el premio al mejor videojuego del año. Algunos lo consideraban injusto, otros no, pero la cuestión es que es un auténtico juegazo. Pues ha vendido 30 millones de copias, un dato que a mí la verdad me sorprende mucho, porque el videojuego realmente es bastante bueno, pero teniendo en cuenta que puedes obtener el pase de amigo y no hay necesidad de que dos personas se compren el videojuego, pues tiene bastante mérito. Es decir, hay 60 millones de jugadores de este título. Por otra parte tenemos el caso de Split Fiction, que para mí es el mejor videojuego que ha hecho este señor, con absoluta diferencia. Me parece una completa y absoluta obra maestra. Mi segundo videojuego favorito del año pasado, básicamente. Un título que ya ha vendido 7 millones de copias. E incido, aquí no se cuenta el hecho de que tú comprando un videojuego podéis jugar dos personas. No. Esto es copia vendida, con lo cual hay 14 millones de jugadores, porque tú no puedes jugar solo. A estos videojuegos siempre tienes que jugar en cooperativo. Y bueno, pues me alegro mucho de que les estén yendo bien las cosas y me alegro mucho de que en este caso estos videojuegos hayan vendido tanto, porque al fin y al cabo son videojuegos que han ido mejorando cada vez más al anterior, al menos bajo mi punto de vista y opinión. En orden de lanzamiento pues me han ido gustando cada vez más los que han ido sacando, y en el caso de Split Fiction yo lo personal simplemente puedo deciros que lo juguéis sí o sí, porque además es un videojuego que se adapta para todas las edades y para todos los públicos. Una obra maestra. Por cierto, otro boicot fallido de los turistas de los videojuegos que se nos han metido en los últimos años. Supongo que aquí haremos como que no ha pasado absolutamente nada. Para finalizar vamos a hablar de Samson, un videojuego del cual hemos hablado parcialmente en el canal, muy brevemente. Básicamente lo he comentado como videojuego de lanzamiento, un poco pues haciendo los típicos repasos mensuales y semanales, y que de hecho alguno incluso me lo recordaba como que tenía que hablar del videojuego más en profundidad porque tenía una pinta muy espectacular. A ver, el videojuego ha tenido muy malas reseñas de prensa. Ya sabéis que yo a eso en general no le hago demasiado caso, ¿vale? Sin embargo, sí que suelo tener en cuenta diferentes puntos y aspectos. Y es que hay muchas quejas de la comunidad. El videojuego parece que tiene una optimización que va a pedales. Va absolutamente horrible en muchos apartados. Hay muchísimas cosas que corregir. El estudio de desarrollo, de hecho, lo ha reconocido y ha puesto una hoja de ruta de actualizaciones. A mí es que, os digo una cosa, en general cuando aparecen esta clase de videojuegos que te dicen es como un GTA, yo me echo a temblar. Pasó lo mismo con el Mind Selle, ese videojuego, también dijeron lo mismo, que es como un GTA. Digo, dejad de decir eso, no sale bien nunca, es que no he visto un videojuego que digan es como un GTA y que salga bien en los últimos años, ninguno, absolutamente ninguno, todo es un desastre. Al final todos acaban siendo el último Saints Row. Que vaya jueguito, vaya juego que sacaron. A mí ya también me dio muy mala vibra desde el principio, pero bueno, esto es básicamente lo que hay. Ya veremos si al final lo acaban arreglando, también a ver cuando llega la versión de videoconsolas. De momento está en PC. Y os digo que aunque el precio sea bajo, al fin y al cabo es por lo que es, ¿vale? Es un videojuego de presupuesto bajo. Pero bueno, que dicen que eso, que van a ir puliéndolo poco a poco. En la caja de comentarios, por supuesto, me podéis dejar vuestra opinión sobre esto y todo lo demás. Y obviamente disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.